Muy bien, ella está grabando. Entonces, vamos a dar comienzo a la segunda charla de esta jornada, Educación Física, Deporte y Ciencias Aplicadas. En este caso contamos con la presencia del profesor Martín Pereira, ¿sí? Con la temática de fuentes para abordaje para la práctica docente, una mirada histórica. Bien, Martín, agradecerte por la presencia, por sumar a lo que sería la jornada y como siempre al Romero Bres. Así que te voy a hacer una breve presentación. Soy profesor de Historia y coordinador del Centro de Comunicación Histórica del Liceo. ¿Ahí se me escucha? Sí, sí, perfecto. Excelente. Bien, cuando quieras, te damos el pie para que comiences con esta charla y muchos éxitos, como siempre decimos. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a compartir pantalla. ¿Ahí se ve bien? Excelente. Ahí sí, perfecto. perfecto. Bueno, iniciamos. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos. Bueno, esta presentación la titulamos, como bien dijo Alejandro, Fuentes para el abordaje de la práctica docente, una mirada histórica. Que ya nos pasamos. Bueno, el objetivo de esta charla es la de realizar una primera aproximación a la práctica docente, entendida como las instancias curriculares en la formación en educación física en Argentina, en las cuales los estudiantes acceden a observar y a dar clases previo análisis teórico. Es decir, tratar de ver desde una mirada histórica y en contexto los actuales talleres y residencias, prácticas que realizan los y las estudiantes de los profesorados de educación física, para contextualizar un poco y hacer una revisión de toda esta cuestión, ¿no? Para ver cómo en otras épocas se trataban estos temas, ¿no? También esto se articula con el eje de esta jornada, que es de la teoría a la práctica. La idea no es hacer, sí, obviamente va a haber análisis, pero más que nada es presentar las fuentes primarias conservadas en el Centro de Documentación Histórica del ISEF número 1 y en otros repositorios nacionales, para la recuperación de las materias y las temáticas que se trataban en los institutos de formación docente, para después que los investigadores e investigadoras que tengan ganas de afrontar el desafío de trabajar esta temática puedan contar con estos materiales y a la vez reconstruir estos registros y trayectorias, tanto a nivel institucional como a nivel personal. Es decir, todo historiador, toda persona que se dedica a la historia, mejor dicho, necesita trabajar con las fuentes primarias para poder interpretarlas y poder abordarlas, ¿no? Para saber qué es lo que pasaba en el pasado. Y bueno, la idea justamente es hacer un relevamiento de esa fuente, de la existencia de esas fuentes, o por lo menos las que hemos identificado hasta el momento, para trabajar y tratar esta temática. Bueno, la metodología, como planteé recién, es la identificación y relevamiento de fuentes primarias. Es decir, una fuente primaria es un vestigio de una actividad pasada, ¿no? Que son documentos que pueden ser en distintos formatos, puede ser fílmico, escrito, fotografía, lo que sea, donde se aborde la teoría y la práctica de los institutos de formación docente desde principios del siglo XX hasta finales de la década de 40. A esos efectos, yo lo que pude identificar fueron planes de estudios, programas, bibliografía, imágenes y documentos fílmicos que tratan estas cuestiones. Bueno, para empezar por el principio, la redundancia, el primer documento identificado donde se trabaja y se trata esta cuestión de que los estudiantes y las estudiantes tengan que tener una práctica durante sus estudios con estudiantes, es justamente en uno de los primeros libros que escribe Enrique Romero Bres, que se llama Cursos Normales de Educación Física.
Es decir, cuando hablamos de Romero Brest, hablamos de todo lo que se entiende como la primera educación física escolar en Argentina, y siempre hay que remarcar escolar porque ya había otras instituciones que se dedicaban a estas cuestiones, pero más vinculado a lo militar, ¿no? Bueno, estos son unos cursos temporales. Este libro son unos informes que Romero Brest envía al Ministerio de Instrucción Pública de ese momento, y donde él cuenta todo su derrotero de los primeros cursos que se hacían en verano en las escuelas normales. Una aclaración: las escuelas normales, eh, justamente se hacían en las escuelas normales porque Romero Brest lo que planteaba es, bueno, la pata pedagógica ya te la da la escuela normal, que era destinada a formar docentes. Y entonces él se ocupaba, durante unos cursos muy breves en el verano, de 2 meses, si mal no recuerdo, para focalizar y centrar sobre una educación física que hasta ese momento la daba cualquier profesor y sin ninguna profesionalización al respecto. De hecho, creo que la palabra profesionalización es una palabra clave para poder entender todo el recorrido, la biografía y la doctrina de Enrique Romero Brest. De hecho, también en este libro, vale mencionar que es la primera vez que Romero Brest, en uno de sus informes, plantea, bueno, la materia que se denomina ejercicios físicos, bueno, de ahora en más tiene que comenzar a llamarse, o él sugiere que debería llamarse, educación física, porque justamente incluye toda la parte pedagógica y toda la parte fisiológica que él le dio mucha importancia. Bueno, para que vean un poquito el formato de lo que va a ser la presentación, es, como mencioné al comienzo, la idea es ir mostrando fuentes donde se mencionen este juego entre la teoría y la práctica. Bueno, ya en la página 61 y 62, él plantea, bueno, voy a leer un poco, dice: la parte pedagógica del programa ha sido desarrollada extensa y cuidadosamente en sus principios generales y los particulares que atañen directamente a la clase de gimnasia. He dado una particular importancia a esta parte que ha sido generalmente abandonada por muchos de los profesionales y de cuyo buen concepto depende en último término el éxito de un sistema y de un maestro. Él está haciendo también un diagnóstico, ¿no? Acá. Él está tratando de imponer toda una nueva mirada sobre los ejercicios físicos, o sobre la educación física propiamente dicha, y bueno, hace un diagnóstico de lo que venía pasando en las escuelas, y vinculada a esta materia, y aquí es donde me parece que es interesante que él incluye la cuestión de la práctica, ¿no? Este juego entre la práctica y la teoría. De hecho, él agrega, dice: como un complemento útil, todas las alumnas maestras han dado clases prácticas en todos los grados de la escuela de aplicación. Clases que han sido presenciadas y criticadas por alumnas y maestros. Después, más arriba, dice: no tengo por qué insistir sobre la importancia de esta práctica, que es nueva entre nosotros, a lo menos de una manera metódica y sistemática. Sus resultados han sido satisfactorios porque han contribuido a fijar y aclarar las ideas teóricas en el terreno de la práctica y a apreciar debidamente los errores cometidos hasta hoy en la clase de ejercicios físicos. Es decir, que él le da mucha importancia a todo lo que es la práctica de los futuros docentes en educación física. Y también, no solo como una forma de darle bagaje y ruedo a los futuros estudiantes, sino también como una manera de corregir, ¿no? Una manera de evaluación. Bueno. Bueno, otro libro también donde se puede encontrar este tipo de cuestiones es Curso Superior de Educación Física, que lo publica en 1905. Es un libro de aproximadamente 900 páginas, bastante extenso, y ya en el título nos está indicando la importancia, ¿no? de la práctica, de llevar a cabo toda su doctrina. De hecho, él plantea la parte base científica, sería la parte teórica, si se quiere, y ya se explicita que esto va a tener una aplicación práctica. Del lado derecho de la pantalla vemos cómo él utiliza mucho la fotografía, que era también un recurso muy moderno para la época, y también como una forma bastante innovadora de mostrar a la educación física. Bueno, él, por ejemplo, él sacaba fotos y después, por debajo, como podemos apreciar,
y le incluía los movimientos de los pies, ¿no? Como dirían, cuestiones técnicas, para que eso pueda ser después reproducido en las clases, ¿no? Y por los docentes. Bueno, ya al final, en un apéndice de este mismo libro, Curso Superior de Educación Física, él transcribe un informe que hace al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, y en el artículo 16 plantea que los alumnos del curso dictarán clases modelos de ejercicios físicos en las escuelas normales y primarias que lo soliciten previo acuerdo con el director del curso, ¿no? Y en el índice también ya vemos que se incluye una materia que es pedagogía de la educación física, ¿no? Como dije al principio, la idea no es tanto trabajar las fuentes, sino es mostrar las fuentes, hacer un pequeño análisis para dar herramientas para quienes en el futuro quieran trabajar estas cuestiones, bueno, sepan dónde encontrarlas y empezar a armar la red de datos y de investigaciones a través de una sistematización, claro, ¿no? Bueno, para mostrar otras voces que en realidad no son voces tan lejanas a las de Romero Brest, también hay otro tipo de fuente, no solo los libros de Romero, sino, por ejemplo, la revista de la Educación Física, que era el órgano de difusión de las actividades y de la doctrina del Instituto Nacional Superior de Educación Física, que obviamente dirigía en ese entonces Romero Brest. Esta es una publicación, identificamos una fuente, del año 1915, y aparece un trabajo original de Antonia Gilardi. La buscamos, ella había estudiado ya hacia, creo que en 1911, había estudiado en el instituto, ya era docente, y se transcribe una conferencia, una conferencia que ella da en la Escuela Normal Nacional de San Fernando, y que se denomina Orientación que debe darse a la educación física. Bueno, ella plantea también, como para mostrar también que los estudiantes ya estaban formándose a través de esta orientación, ¿no? De llevar a la práctica todo lo que se veía en las aulas, y plantea, este es un fragmento, ¿no? Es menester que den muchas clases de ejercicios físicos. Ella le está hablando a las docentes, porque hay unos cursos normales, no solo se estudiaba educación física en los institutos de formación docente, sino también que el instituto salía a las escuelas normales, había unos cursos normales, breves, como para ir profesionalizando de a poco a las docentes y a los docentes, para que, bueno, puedan dar mejores, a su criterio, claro, clases de educación física. Dice, es menester que den muchas clases de ejercicios físicos en el departamento de aplicación, que se les dé a estas prácticas suma importancia. Es indispensable que los maestros de grado tengan conocimiento pleno de nuestro sistema, o por lo menos preparen las clases para poder hacer las críticas a las alumnas practicantes. Si todo esto no se hace, como no se ha hecho hasta ahora, y lamento tener que decirlo, saldrán de esta escuela maestras sin saber dar una clase, y las dificultades con que tropezarán en el ejercicio de su profesión redundarán en su perjuicio propio y en el de sus alumnos. Tal es lo que desgraciadamente sucede con frecuencia en algunas escuelas primarias de la capital. Bueno, también acá hay toda una mirada de diagnóstico, toda una idea de, bueno, nada, no es la palabra imponer, sino tratar del sistema argentino de educación física propuesto por Romero Brest, y que salía y emanaba desde el Instituto Nacional Superior de Educación Física, se ha implantado en las escuelas. Bueno, esto contrasta, esta mención y esta fuente de Antonia Gilardi, este discurso que ella da, contrasta, por ejemplo, con este libro. Este libro se llama Planes Tipos de Clase Fisiológica, Ejercicios Físicos, Sistema Argentino, por el doctor Romero Brest. Cuando digo contraste, en realidad es bastante ambigua la cuestión, porque ya en este libro, Romero Brest plantea en el prólogo y dice, ojo que estas son clases, tipos, modelos, para que los profesores lo puedan realizar en las escuelas, ¿no? Pero, este libro es de 1911, pero él también plantea que, dice, pero es necesario que haya una práctica en el campo, con los estudiantes, con los alumnos, con las alumnas, ¿no? Y también que los profesores
vean critiquen las clases con sus compañeros, es decir, hay todo un movimiento en pos de fomentar la práctica docente durante los estudios y la formación de profesores de educación física. Otra fuente, esta es muy interesante, se llama el INSEF, es decir, el Instituto Nacional Superior de Educación Física, Antecedentes, Resultados, Organización, y lo escribió en 1917. Este libro tiene un carácter netamente propagandístico de todo su proyecto educativo. Él hace un balance, aquí en 1917, ya el instituto está bastante establecido, ya hay una institucionalización bastante fuerte, ya las otras posturas militaristas que eran con las que siempre Romero Bress discutía académicamente desde ya están bastante saldadas a favor suyo, pero lo importante y lo interesante como fuente primaria y fuente histórica es que este libro plantea, por ejemplo, bueno, ya aquí vemos, o sea, es decir, tiene tantas cosas que me trago este libro. Bueno, vamos por partes. Ya aquí podemos identificar lo que es una escuela de aplicación. Vamos a hacer un paréntesis. Una escuela de aplicación o departamento de aplicación, esto es una pequeña definición de un libro también muy interesante, que se llama Palabras claves en la historia de la educación física argentina, que son todas pequeñas definiciones de cuestiones vinculadas a la educación y a la historia de Argentina, y plantea que las escuelas de aplicación o departamentos de aplicación, dice, estas entidades eran escuelas anexas a las escuelas normales. Los primeros establecimientos datan de 1865. La mayoría de esas escuelas impartían un trayecto educativo de 6 años y estaban bajo la autoridad de un regente quien dependía a su vez del director de la escuela normal. En ella los estudiantes normalistas realizaban sus prácticas de enseñanza y hasta 1904 fueron escala obligada para el ingreso a los cursos normales. En síntesis, donde funcionaban las escuelas normales, por ejemplo Mariano Acosta, Barroco Sáenz Peña, tenían por un lado la formación de docentes y por otro lado escuelas primarias, y se aprovechaba que todo estaba en el mismo espacio para que esos futuros docentes hagan las prácticas con esos estudiantes. Así es, de una forma muy sintética explicada, ¿no? Tuvo sus modificaciones y bueno, acá vamos a ver un caso bastante particular en el Instituto Nacional Superior de Educación Física. Pero bueno, volviendo a la fuente, ya Romero Bress plantea y explicita la existencia de una escuela de aplicación en el mismo instituto que funcionaba en la calle Coronel Díaz 2180 desde 1912, que tenía unas instalaciones apropiadas para poder implementarlo. Bueno, él hace aquí una mención a las estadísticas, cuántos inscriptos, era bastante detallista. Acá también vemos algunas fotos. A veces en historia es difícil ver qué cosa es verdad, qué no, porque también en este caso estamos escuchando la voz de Romero. Bueno, ahora la vamos a contrastar con otras voces también y otras fuentes para ver si era tan así como él lo planteaba. Bueno, pero la fotografía muchas veces también nos da la imagen o la certeza de que bueno, algunas situaciones son válidas y eran verdaderas y pasaron. Bueno, en este caso, en la foto superior, a la derecha, podemos ver una carrera de banderitas de niños. Esos eran unos eventos que se realizaban los domingos, y muchas veces también en estos eventos los profesores eran quienes realizaban y comandaban y dirigían estas actividades. Bueno, aquí abajo vemos rondas escolares también, que eran unas prácticas muy frecuentes en todo lo que es el sistema argentino de educación física, y bueno, intuimos que el espacio es el Instituto Nacional Superior de Educación Física, así que también podemos dar como válido la existencia de este, como algo probatorio, ¿no? Como una fuente probatoria de esta escuela, de la existencia de esta escuela de aplicación. Bueno, vamos. Ahí está. Bueno, son los planes de estudio. También esta fuente, otra cosa, una cuestión muy interesante, que él va planteando y va transcribiendo los planes de estudio. Es decir, como fuente histórica está muy buena. Bueno,
Por ejemplo, ya aquí lo que vamos a ver, donde están las flechitas, que hay dos materias. Una es práctica de la enseñanza y la otra crítica pedagógica. La crítica pedagógica, como indica, además del plan de estudio, están los programas. Aquí él más o menos nos va a contar un poco. Dice, las dos materias, la teoría y la práctica, se cumplen paralelamente en el mismo curso. De este modo se facilita la práctica de la enseñanza de la gimnasia teórica, desde que constantemente encuentra una aplicación práctica de las doctrinas sentadas en la teoría de la misma. Viceversa, la parte práctica de la gimnasia recibe un incremento que la hace más eficaz en la aplicación constante de las doctrinas teóricas en las clases de ejercicios físicos en los diversos grupos de alumnos de distintas edades que formaban la escuela de aplicación, ¿no? Y vamos a lo anterior. Bueno, ven, y acá hay algo interesante también, que él pone una nota al pie, dice, las horas destinadas a la práctica pedagógica y a la crítica, en el plan de estudios, se refieren solamente a las que se hacen en conjunto bajo la inmediata observación del profesor de la asignatura, pero en realidad se hacen otras muchas clases más de práctica de la enseñanza, comando, bajo la inspección de los profesores de cada curso, en el cual practica el alumno correspondiente, tomando para dictar estas clases tiempo de la gimnasia práctica o de crítica. De este modo, el número de prácticas que hace cada alumno es mucho mayor de lo que a primera vista aparece en el plan de estudio. Como verán, Romero Ores era un tipo bastante metódico. Bueno, siempre, este tipo de aclaraciones siempre abundan, pero bueno, también nos da la idea de la importancia que le daba a la práctica docente. Bueno, acá tenemos el programa de práctica de crítica pedagógica de la educación física. Bueno, por resaltar algunos aspectos, podemos indicar que había una crítica escrita, una crítica oral, iban a observar clases, le daban clases a sus propios compañeros, eso ya en lo que era la práctica de la enseñanza, o sea, es decir, había todo un entramado y todo un armado pedagógico para poder ensamblar teoría y práctica. Bueno, aquí tenemos un modelo de planilla de práctica y crítica, bueno, que los estudiantes tenían que completar. Hay algo interesante también, que bueno, no es el momento para desarrollarlo, pero es la cuestión de las condiciones espaciales. Es decir, en educación física es importante lo espacial, donde se puede, o sea, en un patio de la escuela del Mariano Acosta no se puede hacer quizás, o sí, me equivoco, pero no sé, un partido de rugby, o si el patio era muy chico, bueno, nada, había que adaptar también a las condiciones espaciales de cada escuela, los distintos ejercicios o los distintos juegos racionales. Pensemos que en la época de Romero Ores no había en la escuela, o por lo menos desde su doctrina, deportes, sino más bien eran deportes readaptados y los denominaban juegos racionales, ¿no? Y bueno, esta planilla y estos programas contrastan con otra fuente, que aquí podemos ver en color, con esa ahí grande, de 1986, se llama Reseña Histórica del Instituto Nacional de Educación Física de Buenos Aires, y básicamente es un trabajo que hicieron estudiantes del año 86, hicieron varias entrevistas a distintos profesores y distintos ex estudiantes. Bueno, por ejemplo, Jorgelina Cogorno, en la página 39, en el punto 7, le preguntan cómo eran las prácticas pedagógicas. Y ella dice, las practicantes debíamos cumplir con un plan de clase metodizado, el cual estaba corregido por la profesora de comando. Durante las clases debíamos enseñar los ejercicios y marcar el ritmo. Bueno, en la página 42, Elvira Muñiz y Magdalena Dubedut, que ellas cursaron, al igual que Cogorno, en la década del 20 en este instituto, afirma que la asignatura crítica pedagógica permitía aprender cómo se debía enseñar, y en el último mes de clase, una de las alumnas debía dar una clase a sus propias compañeras, quienes junto con la profesora realizarían la crítica. Con respecto a las prácticas pedagógicas, se les entregaba a las alumnas un plan impreso, que es este modelo de planilla práctica que debían completar, el cual era corregido por la profesora, y las prácticas se realizaban en la escuela de aplicación, también llamada Club de Niños, que funcionaba en el mismo instituto.
Pero, a diferencia de lo que planteé antes respecto a la definición de las escuelas de aplicación, más sobre todo del principio de siglo, bueno, igual hasta entrado el siglo XX también siguieron funcionando. Acá identificamos, esto es un folleto, realizado por el Instituto Nacional Superior de Educación Física, y donde en realidad ese instituto no tenía una escuela en sí primaria donde los estudiantes pudieran hacer sus prácticas, sino que se invitaba a estudiantes externos, ya sea chicos del barrio o de distintas escuelas, para poder tener insumos para que los estudiantes puedan realizar sus prácticas. Bueno, entonces también acá es interesante ver cómo Romero Bress, o el instituto en general, se dirige a los padres de los alumnos, porque hay que fomentar que vengan, ¿no? Los necesitaban en algún sentido de la palabra. Él plantea, por ejemplo, el instituto ofrece a usted la oportunidad de completar la educación de vuestros hijos organizando en su escuela de aplicación clases de educación física dictadas por profesores especiales. Voy a ir salteando donde están las flechas. Es nuestro objeto asegurar y acrecentar la salud de los niños y darles la fuerza vital necesaria para preparar el hombre fuerte y a la madre resistente. Nuestra experiencia nos permite seleccionar los ejercicios y juegos que más benefician al niño, proporcionándoles una hora de útil placer y sana alegría, y graduarlos convenientemente para obtener los mejores resultados. La enseñanza es gratuita. Es decir, también vemos cómo funcionaba en esa época, donde, si bien parecería que está totalmente instalado lo que era ya en esta época, lo que era el sistema argentino de educación física, bueno, también estas fuentes nos indican no solo la importancia, como venimos mencionando, a las prácticas de los futuros docentes en educación física de esa época, sino también a una idea de que todavía no estaba tan consolidado este proyecto, que tenía que hacer un folleto para pedir que salgan, para que los estudiantes y los niños y niñas vengan a la escuela de aplicación del instituto. Bueno, este es un paréntesis gigante, no me voy a meter mucho en esta cuestión, pero también, sobre todo en la época de Romero Bress, al ser una educación física bastante biologicista, científica, racional, el laboratorio de fisiología tenía mucha importancia. Bueno, después también, pero bueno, esa es otra cuestión historiográfica. Bueno, y los estudiantes realizaban, como podemos observar en las fotos y en varios testimonios, distintas pruebas a distintos estudiantes. Es decir, también había que, por lo menos en la teoría, había que ver los efectos de los ejercicios, y los estudiantes se preparaban para poder hacer estas mediciones, para hacer vendajes también. Había varias materias vinculadas a esas cuestiones, y que también lo hacían de forma práctica con los estudiantes de las escuelas. De hecho, hay resultados hay fichas médicas, hay de todo en el Centro de Documentación Histórica para poder ver estas cuestiones. Bueno. Continuando, última obra de Romero Bress, una de las últimas obras, mejor dicho, que es también una especie de recopilación de todo su accionar. De hecho ya el título lo indica, en 1938, que se llama Evolución de una escuela argentina, el Instituto Nacional de Educación Física. Bueno, este libro no, o sea, implementa Romero Bress algunas cuestiones vinculadas a lo espiritual, de la educación física, también relacionado con la voluntad y otras cuestiones, pero es una fuente muy interesante porque también aparecen programas, aparece todo el recorrido del instituto, y desde ya también algunas cosas que mencioné en el libro del INSEF, obviamente un poquito más actualizadas, pensemos que ya habían pasado 11 años, 21 años, perdón. Bueno, y también, obviamente, cuestiones vinculadas a la práctica, en este caso la llama de comando de clases. Vamos a las flechitas que indico algunos párrafos. Él plantea, por estas consideraciones, es decir, por toda la cuestión teórica, él fundamenta teóricamente todo y después lo lleva a
a la práctica. Por estas consideraciones, la organización de la práctica de comando adquiere en el instituto un valor principal. Se le imparte en el instituto mismo y en las escuelas primarias de la capital federal. Para el dictado de las primeras, el instituto dispone de un departamento de aplicación, o sea, de alumnos menores que concurren a él solamente para someterse a una ejercitación práctica metódica. Está el departamento formado por alumnos de ambos sexos, de 6 años de edad hasta 14. La inscripción de estos alumnos alcanza con frecuencia a varios centenares. Estos alumnos son repartidos en 20 grados clasificados por edades, en primer lugar, y por el desarrollo físico, cuando aquel criterio se muestra ineficiente. En estos grados practican bajo la dirección de profesores especiales los alumnos de los cursos normales en forma sistemática y constante. También se dictan clases de práctica de comando en los cursos normales, siempre bajo la dirección cuidadosa de los profesores de la mencionada asignatura. También acá me parece interesante remarcar de forma sucinta también otra cuestión, que es que Romero Brest tiene un gran debate versus quienes quieren implementar los deportes, ¿no? en la escuela. Entonces también hay unas palabras como práctica metódica, ¿no? Es decir, él sabía y él asume que por fuera de la escuela se realizan deportes y otro tipo de prácticas y ejercicios físicos, pero él lo está invitando, lo mismo que plantea en el folleto, imagínense eso, 21 años antes, que en realidad para mejorar la salud y para desarrollar el cuerpo de una forma mucho más pedagógica, ¿no? Si se quiere, y también la idea esta de socialización de los niños y niñas, él dice, bueno, vengan a este instituto de aplicación donde le vamos a enseñar le vamos a dar una verdadera ejercitación a los jóvenes, ¿no? Como una especie de, bueno, no esas prácticas tan anárquicas, quizá como es el deporte, donde se pueden lastimar, donde ejercitan algunos ejercicios que no son favorables para el cuerpo y para la salud, ¿no? Entonces, bueno, él plantea algo mucho más sistematizado y metodizado. Bueno, ¿qué pasa? Esta es una cuestión y es una visión más vinculada a la historiografía, de la historia de la educación física, pero también aquí se puede trazar algún corte, que es la creación de la Dirección General de Educación Física en el año 38. Ponemos 1948 porque esa dirección deja de funcionar y pasa a depender de otro ente gubernamental, del Ministerio de Educación. Bueno, la Dirección General de Educación Física, entre todos los cambios, siempre estas cuestiones hay que verlas en contexto, ¿no? Establece e incluye en la currícula escolar a los deportes. A partir de esta época, empezamos a ver los deportes en la currícula escolar. Pero, sin embargo, también podemos ver algunas continuidades respecto al periodo anterior, si se puede hablar de periodo, siempre sabemos que hay continuidades, hay rupturas, y no es todo tan lineal. Pero bueno, a los efectos de este conversatorio, la idea es abordar de forma sucinta cómo fue abordada la teoría y la práctica durante la gestión de esta dirección, que, vale mencionar, tuvo carácter nacional. Bueno, una fuente también muy interesante es el programa de educación física del Instituto Nacional de Educación Física. Pensemos que hasta esta fecha el único instituto de formación docente para educación física era el Instituto Nacional Superior de Educación Física, que dirigía Romero Brest, ¿no? Bueno, a él lo jubilan. 1931, bueno, hay unos años ahí medio confusos, y en el 38 viene esta dirección general, donde se crea el Instituto Nacional Superior de Educación Física en San Fernando, perdón, que tiene la particularidad de tener dentro mismo un instituto de aplicación, al igual que el anterior, pero con un campo de deportes mucho más desarrollado. Bueno, en este documento vemos cómo todavía sigue apareciendo la misma materia
práctica y crítica pedagógica. Desconozco hasta que, creo que, no sé si cambió hace mucho tiempo el nombre de esta materia, crítica pedagógica, la verdad que no lo desconozco, pero me han dicho que no hace tanto tiempo. Obviamente los contenidos y la bibliografía del tuyo que debe haber cambiado. Bueno, como vemos, esta materia sigue existiendo y se dicta tanto para primer año como segundo año. Bueno, para quien quiera trabajar estas cuestiones, acá aparecen los programas, aparecen la bibliografía que se daba para esa materia, nada. Y también, hago otro paréntesis, están todas las materias de esa época y todos los programas, en la mayoría de las fuentes que estuve mostrando. Es decir, que también esto no se limita simplemente a lo que se tiene como práctica docente, o la residencia, o los practicantes, ¿no? A las tareas de los practicantes o la teoría sobre cómo se debe enseñar, cómo se debe dar una clase, sino que aparecen todas las materias. Así que bueno, nada, también es una fuente muy linda, esta y otras, para poder ver otras cuestiones y entrelazar también, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, este es un documento que se ve 251, significa César Vázquez, pertenece a la biblioteca del César Vázquez, que fue el primer director general de Educación Física. Aparece la materia, como vimos en el programa recién, la materia crítica pedagógica, con una carga horaria de 2 horas, tanto en segundo año como en tercer año. Aquí la tenemos aquí abajo, en el punto 6. Esto es lo que le decía, que aparecen todas las materias, todos los programas. Bueno, también ahí está el programa de práctica pedagógica en 1948, es decir, tenemos en la misma fuente, esta CB251, bueno, algunas cuestiones que puntualicé, son las mismas normativas para mujeres y para hombres, hay observación de clases y crítica verbal y escrita de las clases, y dictado de clases por grupos de alumnos o cursos completos del mismo curso de otros establecimientos secundarios. Es decir, no cambió tanto, digamos, el formato de cómo aprender a dar una clase, cómo practicar siendo estudiante para ver una clase, ¿no? Pero después es el desafío de los futuros investigadores poder analizar con mayor profundidad todas estas fuentes. Nada, la idea también es mostrar que estas fuentes existen y que se pueden consultar. Bueno, por último vamos a ver un documento fílmico. Esto es lo lindo también de las fuentes primarias, ¿no? Que tenemos distintos recursos para ir armando como el rompecabezas, que ya como vemos acá, esta es una captura de pantalla, dice Instituto de Aplicación de Varones, Campo de Deportes, General Belgrano, que era el Instituto Nacional de Educación Física General Belgrano, que funcionaba en San Fernando. Bueno, es una película de 27 minutos, pertenece al MUBA, el Museo, Biblioteca y Archivo Histórico del INEF General Belgrano, existe actualmente. Y ellos conservan una película, recientemente, bueno, publicamos con Eduardo Balac un artículo sobre esta película y sobre otras películas de la Dirección General de Educación Física. Y bueno, en uno de los separadores característicos de la década del 40, de estos documentales, aparece esta placa que indica práctica preprofesional con los alumnos de la escuela normal, con niños de la escuela primaria, con niños del barrio, en calidad de obra social, entre paréntesis, en las plazas de educación física, etc. Es decir, todavía, no solo todavía, sino que cada vez se va profundizando y profesionalizando más las cuestiones, y ampliando, ¿no? Todo lo que está vinculado a la práctica, que en este caso se denomina preprofesional, y que los estudiantes puedan dar sus clases de ensayo, sus residencias. Bueno, vamos a ver un fragmentito de la película, donde justamente habla de estas prácticas preprofesionales. Ahí vemos a uno de los estudiantes del INEF General Belgrano, ahí se le identifica por la I que tenía siempre en el pecho. Bueno, y vemos más o menos los ejercicios que hacían. Obviamente siempre estas fuentes, como toda fuente histórica, hay que tomarla bastante con pinzas. Puede ser un registro armado para la ocasión, no sabemos si realmente funcionaba así. Bueno, eso también es trabajo de los investigadores, de poder empezar a cruzar fuentes y testimonios, e identificarlos para ver
si realmente era así. Por ejemplo, en la época de Romero Bress, en la escuela secundaria, sobre todo en los primeros años, ya cada vez se están viendo más fuentes de que no era tan lineal que se utilizara lo que era el sistema argentino de educación física, más sí en la escuela primaria, pero bueno, nada, el tiempo, las investigaciones van a ir profundizando estas cuestiones. Para ir cerrando, las fuentes, estos documentos, indican que el sistema argentino de educación física tuvo la intención desde sus inicios de profesionalizar a los agentes que impartirían esta materia. Esto implicó el desarrollo de una teoría siempre vinculada a su aplicación práctica. Esto es visible de los primeros planes de estudios en educación física, donde se incluyeron instancias para que los estudiantes pudieran realizar sus prácticas durante sus estudios en distintos espacios. La continuidad y profundización de estas prácticas en la década de 1940 a través de la Dirección General de Educación Física muestra la importancia asignada a que los futuros docentes en la materia tengan experiencias significativas durante su formación y una clara aplicación de sus conocimientos en el campo. Bueno, así damos cierre a esta presentación. Bueno, todos estos documentos están en la página web del CDH. Se pueden consultar, nos pueden escribir por mail. En la página oficial del instituto está el link, dice CDH. También están nuestras redes sociales. Y bueno, nada, bienvenida a todas las consultas y esperemos que haber contribuido a que sepan y conozcan la existencia de estas fuentes históricas y otras muchas más que están allí conservadas para que se puedan abordar estas cuestiones. Muchas gracias. Bueno, Martín, muchísimas gracias para vos. La verdad, felicitaciones por la charla que has dado recién. Siempre está bueno acercarnos un poco a la historia, ¿no?, de la educación física de Romero Bress. O sea, vivimos continuamente acá y muy poco a veces sabemos al respecto. Así que bueno, invito a lo que dijiste recién, de meternos a la página de internet, al Instagram, a buscar más información y estar más al tanto de todo esto. Así que muy buena charla, te felicito. Muchísimas gracias. Marian. Profesor Pereira, muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias a todos los que participaron. Ale, muy amable. Pero muy buenos días. Buenos días, nos vemos. Gracias por estar. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao.